con ustedes para llevar adelante nuestro programa. Agradeciendo, como siempre, su sintonía y preferencia. Bien, como cada noche, nosotros queremos presentar a nuestro invitado. Hoy nos acompaña el economista, doctor Germán Camacho Vitón, con quien vamos a discernir precisamente dentro de la política económica, social y todo lo que engloba en esta coyuntura que hoy no solamente vive el país, sino también América Latina y el mundo. ¿Cómo está, economista? Buenas noches y gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación y un saludo a toda tu digna audiencia. Bien, vamos a dar una mirada desde, vamos a decir, desde el otro lado, Claro, en el mundo, desde el ámbito internacional, cuando aparecen figuras ya en la escena política que precisamente en ellos recaerá el peso, recaerá la responsabilidad de conducir los destinos del país. No sin antes también de la situación difícil y que casi poco se dice de lo que se vive entre Ucrania y Rusia, que es un efecto que trae consecuencias duras para la humanidad, para los países. ¿Cómo lo ve usted, economista? Sí, pues habría que también tratar un poquito de historia de doctrinas económicas para entender mejor lo que viene sucediendo, ¿no? Bueno, en Latinoamérica ahorita hay un movimiento encabezado por un economista joven, Milei, que se declara libertario, pero los libertarios son en realidad anarquistas. Ellos son enemigos de los reglamentos, enemigos de las leyes, quieren una libertad extrema. Y Milei, por ejemplo, está proponiendo que el hombre puede ser libre de vender sus órganos, su hígado, su riñón, ¿no? Y también que los padres de familia pueden ser libres de vender a sus hijos. Hasta ese extremo de inhumanidad llegan los libertarios. Son anarquistas. No quieren que haya Estado, no quieren que haya reglamento, pero, por ejemplo, Juan Domingo Perón, expresidente de Argentina, decía que todo está reglamentado, toda sociedad está reglamentada. Si el Estado reglamenta, lo hacen los reglamentos en beneficio de las mayorías y en beneficio de los pobres. Pero si no hay Estado, quienes hacen los reglamentos son los poderosos. Y los poderosos hacen reglamentos en defensa de sus intereses. Entonces todo está reglamentado. Y un ejemplo que demuestra la necesidad de los reglamentos es, por ejemplo, la cuestión del tránsito. ¿Qué fuera del tránsito si no hubieran reglas de tránsito? Sería un caos total. Entonces, de ahí nomás, por ejemplo, los hechos demuestran que los libertarios o anarquistas de extrema izquierda o de extrema derecha, los anarquistas capitalistas, no tienen razón, ¿no? Entonces, es siempre lo que usted ha hecho en ese enfoque, es decir, en que siempre tiene que haber un Estado que regule los procedimientos en sus diferentes ámbitos. Como que pasa también en un partido de fútbol, si no hay un árbitro, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero ¿a dónde nos quieren llevar estos nuevos, vamos a decir, señores que aparecen dentro de la escena política? Y sobre todo porque son críticos, son duros, sus expresiones, vamos a decir que violentas, ¿no? Y me parece que esos discursos encajan bien en esta situación actual en la ciudadanía. Claro, es que, por ejemplo, el argentino está, que de paso hay que informar que es economista y que está haciendo quedar a todos los economistas del mundo, ¿no? Porque parece que no sabe de economía. Mira, él quiere presentar su política económica como nueva, una política económica en la que no hay Estado. Pero los libertarios capitalistas la teoría no es nueva. Esa teoría apareció en el siglo XIX, más o menos en 1825, y duró a 1945. De ahí desapareció en Manchester, en Gran Bretaña.
Y ahí los que fundaron el movimiento manchesteriano, que era libertario capitalista, se basaron en las teorías de Adam Smith, del siglo XVIII, de su obra fundamental, Investigaciones sobre naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y también en el aspecto filosófico de David Hume, un filósofo de mucho prestigio, que sostiene que el conocimiento se basa en la experiencia, ¿no? Sí, pues cuando no sabemos, nos equivocamos. Esa experiencia nos permite que en la siguiente ocasión ya no cometamos el mismo error. Aprendemos. Entonces, eso se llama en términos ya técnicos el empirismo, ¿no? Los datos empíricos, dicen algunos, ¿no? Pero o sea, los datos existentes que se han recogido de la realidad. Pero, doctor Germán, pero las teorías son muy claras, vamos a decir, en economía. Claro. Están entonces, diseñadas. Se basan, como te digo, los manchesterianos se basaron en las teorías en la teoría de Adam Smith, de libre comercio, libre cambio, economía sin Estado, en la filosofía empírica de David Hume y también en la teoría de los mercados de Juan Bautista Say, un economista francés de mucho prestigio. Estamos hablando de 1800, más o menos 40. Entonces no nos puede decir este señor que su planteamiento es nuevo. A eso voy. Claro. A eso voy. No es una creación de... vamos a decir, sino que esto ya arrastra, vamos, 2 siglos y algo más. Claro. Entonces, porque... ahora, pero lo que en su discurso, él también deja responsabilidades, vamos a poner, en los sistemas, ¿no? Culpa al comunismo, al socialismo, y que todo es la responsabilidad en esta barbarie que vamos a decir como él lo considera. Claro. O sea, en principio estamos indicando, y cualquier televidente puede revisar, ¿no? Quién es David Hume, quién es Juan Bautista Say, quién es Adam Smith, que felizmente ahora en el Internet hay diccionarios en el Internet con definiciones bastante concisas, ¿no? Ya no es necesario leer todo un libro para entender la esencia de algún planteamiento. Entonces, mira, esa propuesta de estos señores, de los manchesterianos, fracasó rotundamente, ¿no? Y le sucedió a ese movimiento la escuela austríaca, con Karl Menger como su máximo representante, que también quisieron aplicar, como le llama Milley, quisieron aplicar el sistema libertario, ¿no? O anarquista. No pudieron, fue un fracaso, y al final hemos terminado en el neoliberalismo, que es algo que tiene muchísimo de libertario. Pero hablando de libertario, de políticos libertarios, aquí en el Perú, los del PPC. Yo recuerdo hace algunos años que Lourdes Flores Nano, en una entrevista que le hicieron en televisión, dijo, toda suelta de huesos, que el mejor Estado era el que no existía. ¿Qué es lo que está planteando Milley? ¿Te das cuenta? Entonces, no es esta una exclusividad del argentino, sino que acá ya también se planteó. Cuando ¿cómo se llama? Se votaba por la Constitución de Fujimori. Entonces querían un Estado, querían un país donde no hay Estado. Estos experimentos vienen fracasando. El neoliberalismo fue causante, así como el liberalismo económico fue causante de la crisis económica mundial de 1929, donde la gente se moría de hambre en medio de la abundancia. Porque una crisis económica se produce cuando hay abundancia, no cuando hay escasez. Y te explico, parece paradójico, ¿no? Cuando hay abundancia, las empresas no pueden vender todo lo que produjeron. Como no pueden vender todo lo que produjeron en un año, al siguiente año producen menos. Y para producir menos despiden gente. Y la gente que se queda sin trabajo,
naturalmente pasa por más filas que los pobres. Y hay menos compradores. Hay la misma cantidad de compradores, pero muchos de ellos ya no pueden comprar porque no tienen ingresos. Entonces, la crisis económica se dio esa paradoja en 1930. La gente se moría de hambre en medio de la abundancia. Por eso es que Keynes, el autor de la teoría general del interés, los precios y el dinero, le escribe una carta al presidente de Estados Unidos de ese entonces, donde le dice, ahorita el problema de tu país es que la gente no tiene trabajo. La empresa privada está en quiebra, está despidiendo gente. Y el Estado es el que tiene que dar trabajo. El Estado es el que tiene que dar trabajo. Y prácticamente Keynes revive con ese planteamiento lo que planteaba Malthus en 1820. Malthus, ya discrepando con Adam Smith, le dice, no señor, el Estado tiene que intervenir dando trabajo cuando la empresa privada no da trabajo y está despidiendo trabajadores, para que no se agrave la crisis. Entonces, estoy explicando esto para que un poquito se entienda que inclusive, fíjate, la teoría de Adam Smith fue refutada ya ahí nomás. La riqueza de las naciones fue escrita en 1776. En 1821, David Ricardo, el que lo sucede en el número 2 de la teoría capitalista, le dice que, por ejemplo, el supuesto ese de que la sociedad debe marchar bien porque deben haber hay comunidad de intereses o armonía entre las tres clases sociales, obreros, terratenientes y capitalistas. Y David Ricardo le dice, no puede haber armonía entre las clases sociales porque cada una de las clases tiene sus propios intereses. Ahora, O sea, el agricultor le conviene que suban los precios de los alimentos. ahora, Termino un ratito. Al industrial no le conviene que suban los precios de los alimentos, porque si suben los precios de los alimentos, los obreros van a pedir aumentos de sueldos y salarios. Y para atender eso, tendrían los industriales que aumentar sus costos. Y naturalmente, al subir costos, baja la demanda. Entonces, son cosas que se dan en la realidad y que, bueno, algunos economistas como que no lo ven y piensan que debe haber armonía entre las clases. es decir, don Germán, es decir que ese método de sistema, de política económica, aún se mantiene, pese a los años transcurridos. Lo reviven. Lo reviven. Lo reviven, ¿no? Y lo reviven y lo presentan, una vez que lo hacen revivir de nuevo, lo presentan como nuevo. Por ejemplo, en 1929 se produjo la primera crisis mundial en el mundo capitalista. La teoría de Adam Smith se vino por abajo. La teoría de don Juan Bautista Seix, el economista francés que mencionamos, se vino abajo. Porque Seix sostenía que no se pueden dar crisis económicas ni en un pueblo pequeño ni en un estado total, porque lo que se produce siempre se vende. Y si siempre se vende lo que se produce, no hay ningún problema, ¿no? Están en equilibrio la oferta y la demanda. Pero resulta que, como hemos dicho, por exceso de producción hubo un desequilibrio. Mucha oferta, poca demanda. Como hubo mucha oferta, despidieron trabajadores hasta que los almacenes se desocupen. Pero despedir trabajadores era agravar el problema. Entonces, ahí, en esas circunstancias difíciles para el mundo, porque no solamente las consecuencias las sufrió Estados Unidos, sino todo el mundo, Keynes dice, pues, el Estado debe dar trabajo. Y le sugiere, le dice, págale a unos trabajadores para que entierren dinero. No está diciendo regálales el dinero. Págale a unos trabajadores para que entierren dinero y págale a otros trabajadores para que desentierren ese dinero. El presidente de Estados Unidos de ese entonces, Truman, entiende la metáfora y empieza a dar trabajo haciendo grandes obras públicas.
El Estado empieza a dar trabajo a la gente, los obreros, millones de obreros empiezan a recibir sus sueldos y salarios mensuales o semanales, y las empresas, los comerciantes empiezan a vender. El stock que había en producción, el exceso de producción se agota y empiezan a producir de nuevo. Y entonces se produce un efecto multiplicador. El gasto del Estado, ¿no?, se convierte a través de los indirectos mucho mayor, porque toda la gente empieza a gastar. Eso se llama el efecto multiplicador de la inversión. Ahora, don Germán, con todo ese enfoque y esa memoria que aún usted maneja, pues, de la teoría económica, de las crisis, de las decisiones políticas que se dan, ¿en qué situación de crisis nos encontramos ahora? El problema está en que el capitalismo tiene sus defensas, que son hasta económicas. Los capitalistas tienen las organizaciones que se llaman las fuerzas del orden, que en realidad son las que los protegen. Pero siempre reviven renacen de sus fracasos. Mira, como en 1930 se produjo esta crisis tremenda, ese problema se solucionó con las recomendaciones que dio Keynes. Keynes decía, señor, el Estado tiene que dar trabajo. Deben haber empresas públicas y deben haber empresas privadas. El Estado debe hacer las grandes obras de infraestructura, carreteras, puentes, canales de irrigación, ¿no? Y así pudieron salir de la crisis, aparte de que, por ejemplo, nosotros hemos escuchado que un cohete que se envía para que estudie Venus, por decirlo, costó 20 mil millones de dólares, ¿no? Entonces mucha gente dice, no puede ser que un gobierno, ese gobierno, malgaste dinero y envíe un aparato al espacio. En realidad el gobierno no malgasta el dinero. Lo que va al espacio es un aparato, son unos fierros nada más. Pero el gasto se hizo acá. O sea, acá ese gasto sirvió para crear fuentes de trabajo y aumentar la demanda. ¿Por qué? Porque se emplean miles de ingenieros, secretarias, obreros, técnicos, se compra materia prima, se compran piezas, y entonces eso se gasta acá. El cohete, los fierros se van allá y el objetivo es, por supuesto, desarrollar la ciencia, pero beneficiar a la economía, aumentando los ingresos de la población. Pero muchos a veces cuestionan que el Estado o la empresa estatal no es responsable, no es óptima, tiene muchas dificultades, por lo tanto todos dicen que lo privado es mejor. ¿A qué obedece esa teoría? Claro, ellos dicen el privado es más eficiente, ¿no? Uh-huh. Pero ya estamos viendo que no es así, pues. Por ejemplo, que ahora, en el Perú se han hecho grandes obras que se presupuestaban, por decir, en 100 millones y han terminado costando 5, 6 veces o 10 veces más. ¿Dónde está la eficiencia en la empresa privada? En la época de Kuczynski, ¿no? Entonces, no es cierto, porque no quebrarían, pues. No quebrarían las empresas privadas. Los bancos quiebran, ¿no? En el 2008 hubo una seguidilla de quiebras de bancos. ¿Y quién maneja esos bancos? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Privados, que demostraron con la quiebra de sus bancos que eran unos incapaces. Pero eso no se resalta. La incapacidad del empresario privado no se resalta. Se resalta la quiebra, indudablemente, la ineficiencia en algunas empresas públicas, que es fácil de solucionar, pues, porque lo investigas, le haces una auditoría y lo sancionan, ¿no? Y se puede corregir. Pero acá, como son partidarios de una doctrina donde solamente ellos quieren ganar y que el Estado no participe, lo magnimizan cualquier error en el sector público para desacreditarlo. Ahora, don Germán, ahora en esta competencia de poderes económicos, que hablamos, pues, por ejemplo, de China, de Estados Unidos, de Rusia, de la Unión Europea,
¿Cómo van a terminar estas competencias que manejan, por decir, pues, casi todo el sistema, casi toda la tecnología, casi todos los servicios? Mira, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, en 1944, un año antes, la Segunda Guerra terminó en mayo del 45, pero en 1944 se reunieron en un pueblo en Estados Unidos todos los dirigentes de las principales potencias económicas. Y ahí se estableció que debería crearse una entidad financiera, dos entidades financieras para orientar la economía mundial y ayudar a los países que necesitaban financiamiento. Bretton Woods era el lugar. En Bretton Woods se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Ahora, el Fondo Monetario tenía la función de prestarle dinero a los gobiernos cuando los gobiernos, por A o B, tenían, por decir, déficit en comercio exterior. Entonces, para que no haya un problema de carga financiera, le podía pedir prestado al Fondo Monetario, el Fondo Monetario, por decir 10 millones, le daba los 10 millones, el país pagaba su déficit y todo marchaba normalmente porque al fondo se le iba a devolver poco a poco. Pero esos endeudamientos a través de estas entidades financieras, el FMI o el Banco Mundial, pues les facilita seguir dando préstamos. Bueno, yo estoy hablando del lado bueno todavía, el lado bueno. Luego, ¿y cuál era la función del Banco Mundial? El Banco Mundial se encargaba, por ejemplo, de hacer una obra que era necesario para un país y el Banco Mundial le daba. El país, por supuesto, se comprometía a devolverlo. Pero después el Fondo Monetario y el Banco Mundial han empezado a trabajar políticamente. Entonces, si un país tiene problemas financieros y le pide préstamo al Fondo Monetario, el Fondo Monetario dice, te doy la plata que quieres, pero tú y haces esta política económica, que era la política económica impuesta por Estados Unidos por el consenso de Washington. Libre comercio, reducción del Estado, eliminación de subsidios, no apoyo a la educación, no apoyo a la salud, es decir, un desmantelamiento del Estado. El Banco Mundial, cuyo nombre primigenio fue Banco de Reconstrucción y Fomento. Yo te presto dinero para que hagas esa obra, pero tú tienes que cumplir con estas exigencias. Venderme todas tus empresas privadas, privatizar tu industria, privatizar tu agricultura, privatizar la educación. Entonces se han convertido en instrumentos que le sirven a las potencias económicas para oprimir a los pueblos, sobre todo subdesarrollados. Ahora, claro, pero los países desarrollados, y creo que lo han discutido en varias oportunidades, en el G20, 21, 22, y donde creo que algunos países que ven con mayor claridad la responsabilidad de servicio a la humanidad, que son los países más desarrollados, los que, por ejemplo, tienen mayor interés en contaminar o en extraer o trabajar explorando diferentes actividades en los países que no tienen, digamos, la capacidad económica para industrializar sus productos. Claro, ellos no prestan dinero para ¿cómo se llama? Que un país subdesarrollado se industrialice. Ellos lo que quieren es que el país subdesarrollado siga siendo primario exportador, o sea que extraiga materia prima y exporte materia prima, pero sin elaboración, sin valor agregado. Y el valor agregado, creo que es bueno mencionar en qué consiste, porque escuchan, ¿no? Y yo no sé por qué no lo explican, qué es el valor agregado, ¿no? El valor agregado se divide en dos partes, a nivel de empresa, privada, pequeña o grande.
Se compone el valor agregado o se divide en ganancia y salario. Ese es el valor agregado. Me explico. Si un país extrae una tonelada de algodón y lo exporta por $1,000, está bien. El algodón lo han cosechado y lo exportan así, sin ningún tratamiento. Pero si ese país, en vez de exportar el algodón como materia prima, esa tonelada de algodón lo convierte en tonelada de tela, lo puede vender en $1,500, $500 más. Le aumentó valor de $1,000 a $1,500. Esos $500, ¿de qué se han compuesto? Fundamentalmente de sueldos para los trabajadores que van a laborar en las fábricas y ganancia para el empresario. Por eso es importante el valor agregado, ¿no? Porque da fuentes de trabajo cuando se elabora un producto y entonces el ingreso de la población va a aumentar. Pero mira, si en vez de exportar tela, se exporta ropa terminada, pantalones, camisas, chompas, que sería productos terminados, y se venden la tonelada en $2,000. Le hemos agregado valor, porque la tela, para convertirla en ropa, ha necesitado de trabajadores, ¿no? Y el capitalista ha necesitado invertir, y de ahí está su beneficio, su ganancia. Entonces gana el capitalista, ganan los trabajadores, gana el país. Eso es simple. Pero eso sería con una política ordenada, una política responsable, que el gobierno o quien está administrando el Estado pues plantee. Claro, pero yo no sé si... Porque ahora, como usted decía, por ejemplo, el libre mercado que hoy tenemos, tenemos empresarios en Gamarra, en fin, en cuantos lugares, pero que tienen una competencia grande y más fácil, sobre todo para lo que ingresa a nuestro país. Sí, eso ya eso depende de los gobiernos. O sea, eso depende del gobierno, porque no puede ser que el gobierno peruano permita que venga ropa de China fundamentalmente subvencionada. Y con un producto subvencionado eliminan nuestra industria. Porque vamos a decir que los costos son iguales, porque los costos por lo general son iguales. Entonces, allá producir un pantalón, por decir, vale $10. Esa ropa vende en el Perú a $8. Y los $2 que te dejan de pagar, yo te doy. Esa es la subvención. Entonces, el peruano no recibe ninguna subvención, ni un centavo. Le cuesta $8, $10 y tiene que vender lo mínimo en $10. Y entonces el otro le gana, ¿por qué? Porque vende el mismo producto a menor precio. ¿Por qué? Porque recibe subvención de subvención. Y ahora, no solamente subvencionan productos industriales, subvencionan a la agricultura y a la ganadería. Por eso, ciertos economistas nos opusimos a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos exigían, como propone también este señor argentino, que el Estado no dé ningún subsidio, que son malos, son venenos, son dañinos, son perjudiciales para la sociedad. Entonces, el Estado dejó de subvencionar los fertilizantes para los agricultores. El Estado dejó de subvencionar ciertos alimentos para que le vendan a precio más bajo a los consumidores y se beneficien así las clases populares. Pero el G7, al que mencionaste hace poco, ¿sabes a razón de cuánto subvencionaban su agricultura? A razón de $1,000 millones diarios. Que pague el Estado. El Estado les daba. Para subvencionar para subvencionar a sus agricultores y ganaderos. Y para nosotros no, que el Perú no puede dar subvenciones. Eso es malo, ¿no? Eso es volverlo a ragán, ocioso, regalarle dinero. Pero ellos sí subvencionan. Esa es la política de libre mercado, la neoliberal. No es política de libre mercado porque están subvencionando.
nos hacen creer que tienen política de libre mercado, pero no son. Yo tengo ahí en mi computadora esos archivos. Tengo ahí de lo que hemos hablado. Hemos hablado ahorita de ciertos aspectos de doctrina económica, porque es necesario. Parece que doctrinas económicas ya no lo dictan en la universidad. No les conviene. Yo en economía general, la primera clase, evolución del pensamiento económico, la histórica del pensamiento económico. Vamos a hablar de neoliberalismo, de liberalismo, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, Juan Bautista Seix. Después, los neoclásicos. Después, marxismo. Después, neoliberalismo. Y así ha evolucionado. Estamos hablando con el doctor Germán Camacho Vitón. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pues sí tiene títulos que, gracias a su esfuerzo y a esas ganas de seguir avanzando intelectualmente, pues hoy nos está ilustrando sobre el manejo de la economía y también de los modelos económicos que hemos tenido en el mundo y en el país. Y precisamente nos conlleva a hablar un poco por qué hoy estamos enfrentando esta crisis, que por supuesto el Perú siempre ha vivido crisis tras crisis, ¿no? ¿Qué lectura le da usted a esto? Bueno, en principio hay que considerar la influencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sobre nuestras autoridades, ¿no? Aquí prácticamente no hemos tenido ministro de Economía desde el año 1980. Porque en 1980, lamentablemente tenemos que relacionar lo que pasa aquí con lo que ocurre en otros países para poder entender, ¿ya? Claro. Por eso es que, por ejemplo, en 1980, en Washington, se reúnen dirigentes del Banco, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Tesoro norteamericano. Y entre ellos acuerdan una serie de medidas de política económica que deberían exigir que se apliquen en Latinoamérica. Ellos, sin consultar a los presidentes de Latinoamérica, sin consultar ni siquiera a los ministros de Economía. Cuando yo escuché la palabra consenso de Washington, yo me sorprendí porque hasta cierto punto me pareció formidable, porque pensé que se reunieron todos los ministros de los países de Latinoamérica y se pusieron de acuerdo en las medidas de política que se iban a aplicar en beneficio de nuestros pueblos. Pero no fue así. Le llaman consenso de Washington a un acuerdo de esos señores que a puerta cerrada acordaron esto se debe aplicar en Latinoamérica a la fuerza, a la buena o a la mala, esto tienen que. Y entonces toda la política económica que se viene aplicando desde 1980 hasta nuestro momento viene regida por ese consenso. No tenemos ministro de Economía, no hay creatividad en nuestros ministros de Economía. Pero vamos a decir, si el modelo es el mismo, pero tenemos gobernantes, y hoy en nuestra región, en América Latina, presidentes identificados con la izquierda, ¿no? Que deben aplicar el otro modelo. ¿Qué está sucediendo ahí? Claro. Ahorita, por ejemplo, es que la corriente no. Hay que entender un poco la cuestión dialéctica de la sociedad, ¿no? La sociedad va cambiando. Quiera o no quieran los poderosos o los débiles, la sociedad va cambiando. Aquí en el Perú, en el año, cuando ganó Belaúnde por primera vez, de todos los electores, el 90% era de derecha. ¿No? De derecha el 90%. Y menos del 10% de izquierda. Las cosas han cambiado. Del 90% la derecha ha bajado y en el 2021 solamente el 50% vota por la derecha. Y el otro 50% vota por la izquierda. Entonces, con la diferencia, están en empate, 50%, 50%. Pero con la diferencia de que
los votos de la izquierda van subiendo. ¿Por qué? Por el problema de la desigualdad económica y social. Ese es el problema, la gente se da cuenta, ¿no? ¿A quién gobiernan? Ahora con las redes sociales mucho mejor, ¿no? Pero la desigualdad, vamos a decir, es abismal en nuestro país. Inclusive hoy estamos divididos por clases, clase A, B, C, D, en fin, ¿no? Entonces, eso es injusto, vamos a decir, en un Estado que corresponde a todos los peruanos, hablando de lo nuestro. La desigualdad viene, fíjate, de esa palabrita valor agregado. ¿Ya? Voy a tratar de explicarlo matemáticamente, con un ejercicio sencillo. Vamos a suponer que cierto capitalista quiere fabricar una mesa y contrata a un trabajador. Al trabajador le dice, ¿sabes qué? Aquí tienes los materiales, ¿ya? Estos materiales me han costado 60 soles, materiales. ¿Ya? Y bueno, le da los materiales, el trabajador recibe el martillo, los clavos, la cola, la madera, que es la materia prima principal, elabora la mesa. Y la mesa se vende en 100 soles. O sea, los materiales aumentaron, por el trabajo de la persona, aumentaron 40 soles. Porque el trabajo es el único factor de producción que crea riqueza. O sea, si no hay oportunidades laborales, no hay oportunidades de trabajo, baja la producción. La producción va a se ser afecta a la producción, ¿no? Y se afecta a toda la sociedad, porque lo que se produce va a ser en beneficio de quien lo produce, pero también de la sociedad que va a consumir. Entonces resulta que hay un valor agregado de 40 soles. Estos 40 soles se dividen en 20 soles salario, vamos a suponer, ¿ya? Y 20 soles ganancia. El capitalista dice, y todo el mundo dice, no voy a comprar pan para vender pan. Entonces, 20 de salario y 20 de ganancia. Ahí está cómo se distribuye el valor agregado. Pero los 40 soles, vamos a suponer que el trabajador lo creó en 8 horas de trabajo. Trabajó 8 horas y en 8 horas construyó la mesa y le aumentó a los materiales el valor agregado de 40 soles. En 8 horas. O sea que por hora, ¿cuánto cobra? 5 soles, ¿no? 5 por 8, 40. 5 soles. Entonces, el trabajador en 8 horas aumentó el valor en 40 soles. Pero solamente le están pagando 20 soles. O sea, le están pagando solamente de 4 horas el valor de su trabajo. Porque lo lógico sería, ¿no es cierto? Cada hora vale 5 soles y son 8 horas, tendría que dar 40 soles. Es porque con su trabajo creó 40 soles. Pero por eso se habla de plusvalía y entonces al pobre trabajador que trabajó 8 horas no le pagan las 8 horas, sino le pagan solo 4 horas. Y las otras 4, el valor de las otras 4 horas se embolsica el empresario. Bueno, hasta ahí no hay problema. Pero mira, para que un empresario se haga rico, necesita explotar a más personas. Mientras a más personas se explota, más rico se va a hacer, más millonario se va a hacer. Y él dice, mi trabajo, mi sudor, ¿no? Es el sudor de los trabajadores, no de él. Porque mira, si tuviera 10 trabajadores nomás, y cada trabajador recibiera los 20 soles, ¿cuánto reciben en total? 200 soles, ¿no? 20 de salario por 10, 200 soles. ¿Cuánto de ganancia recibe el empresario? 200 soles. Cada trabajador le hace ganar 20 soles. Como son 10, entre todos le hacen ganar 200 soles. Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, es justo, ¿no? El valor agregado se está distribuyendo equitativamente.
200 para el trabajador y 200 para el empresario. Pero la diferencia es que los 200 de los trabajadores lo dividen entre 10. Y cada uno recibe esos 20. En cambio el otro, recibe para él todo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si fueran 100? igual, ¿no? Recibe mucho más, muchísimo más. Por la semana, entonces al año el fulano está recibiendo más o menos, por decir, unos 10.000 soles, que es para él. Los trabajadores van recibiendo 10.000 soles, pero entre todos sale su salario mínimo nomás. Y es decir, claro, ese ejemplo es muy claro en que nos ilustra, ¿no? En decir las diferencias que hay entre trabajadores y la empresa, ¿no? ¿No? Entonces lo que vamos es a esto. El capitalista, como gana mucho más, porque cada uno le hace ganar, él puede ahorrar, él puede aumentar su capital. Mientras los trabajadores que siguen ganando lo mismo cada uno, siguen en la pobreza y en la miseria. Porque apenas va a ser para... Y esto, a cada rato, ahora seguramente le vas a prestar más atención, y los que nos están escuchando seguramente también. Presten la atención a esa palabrita, valor agregado. ¿Qué significa valor agregado? El aumento de los materiales cuando el trabajo se incorpora a la producción. Es el trabajador el que crea el valor agregado. El valor agregado, a última hora, el valor agregado viene a ser el PBI, porque los materiales ya existían. Lo que se crea son los 40 nuevos soles. Esa es la riqueza que se crea, ¿no? Entonces, como te digo, mientras más trabajadores tiene, más rico se va a hacer, porque y más va a holgazanear, ¿no? Porque ya pues se puede ir de viaje, tiene sus cholos que le trabajen y punto. Y ahora, en el modelo económico que se aplica siempre, ¿no? Que se lleva siempre este sistema que emplean los gobiernos, y que poco duran también por la misma situación política en que se enfrenta el país. ¿Avisora usted en que podamos romper este modelo? Sí, o sea, el movimiento popular está creciendo, no solamente en el Perú, está creciendo en el mundo. Estados Unidos se está debilitando porque en el acuerdo de Bretton Woods de 1944, como decíamos, en esa reunión se determinó que la moneda mundial era el dólar. La única moneda que se iba a emplear en el comercio internacional era el dólar. Pero en ese entonces también se determinó que el dólar tenía respaldo en oro. O sea, una onza de oro valía $30. La gente podría reunir sus $30 e ir al banco a la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Reserva, dar sus $30 y cambiarlo por una onza de oro. Eso se llama respaldo en oro, ¿no? Entonces, pero resulta que Estados Unidos empezó a tener mucho déficit comercial y las deudas de su balanza en comercio exterior por exportaciones e importaciones tenía que pagarlas con oro. Y, por ejemplo, Charles de Gaulle, en cierto momento, como Estados Unidos le debía mucho dinero, mucho oro, por sus superávits comerciales, envió dos barcos a que Estados Unidos le pagara el oro que le debía. Le tuvieron que pagar a los franceses, le pagaron. Pero, como se dieron cuenta que se quedaban sin oro, entonces Richard Nixon, en 1971, parece que no estuviera perdiendo la memoria de... Sí, hay cosas que me he olvidado. Bueno. Entonces, en 1971 Richard Nixon suspendió el respaldo en oro. Y a partir de ahí el dólar se quedó sin respaldo. O sea, el dólar es un papel que no vale nada. Pero ahora, disculpe, don Germán, ahora, hemos visto, por ejemplo, la intención, tenemos el dólar, tenemos el euro, que maneja casi toda la Unión Europea. Sí. Y hace poco, el presidente Lula... Los BRICS. Claro, los famosos BRICS, claro. que quieren, por supuesto, generar su propia moneda. Claro. ¿A qué conlleva eso? ¿A solucionar crisis
No, a ser o mejor sea, país. no a beneficiar a a los países que integran el BRICS y a debilitar a la economía de Estados Unidos. Porque por ese acuerdo Estados Unidos ha ganado muchísimo dinero imprimiendo dólares. A los gringos no le costaba nada importar 1 millón de toneladas de barriles de petróleo, porque imprimían sus dólares y con eso pagaban. ¿Te das cuenta? Bueno, cuando se suprime el respaldo, eso ya lo que te acabo de decir sucede con los petrodólares. Se suspende el respaldo en oro, pero Estados Unidos maniobra y a Arabia Saudí, que es el principal productor de oro en el mundo, prácticamente lo obliga a aceptar que él va a exigir que el petróleo solamente se comercialice en dólares. Y entonces ahí aparece el famoso petrodólar, ¿no? Los dólares que se reciben por la venta y compra de petróleo. El petróleo. Entonces, eso ha sido un negocio redondo para los Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué está pasando ya? Desde hace algún tiempo, por ejemplo, Rusia y China, en su comercio, antes lo hacían en dólares. Ahora, como hay discrepancias, hay mucho que hablar, pero vamos a resumir. Rusia y China han convenido en que van a comercializar y van a pagar lo que compran y venden con su moneda. Los rusos cuando compran pagan con rublos y los chinos cuando compran pagan con yuanes. Y dejan de lado el dólar. Ya no dependen del dólar. Y así como Rusia y China, Arabia Saudí está comercializando en su moneda con China. A China le pagan yuanes, no recuerdo el nombre de la unidad monetaria de Arabia Saudí, pero ya deja el dólar y están comercializando en monedas de cada país. Y son millones de barriles diarios que se comercializan. Entonces, si Estados Unidos tenía 100 millones de dólares que lo utilizaban los otros países en la compra y venta de productos al exterior, por estos acuerdos bilaterales de país a país, de repente van a dejar de usar los 100 millones y van a usar solamente 60 millones. 40 millones van a sobrar. ¿Qué se hacen con esos 40 millones? El dólar por eso puede bajar de precio. Puede seguir bajando. Puede bajar, porque está sobrando. Sí. Está sobrando. Ya no hay espacio. Ya no hay espacio, ¿no? Entonces, Y los comercios se están haciendo con monedas propias. claro, y ahora con los BRICS, ¿no? BRICS es Brasil, ¿no? Así es. B, ¿no? R, Rusia, I, India, C, China, y S, Sudáfrica. Así es. ¿Ya? Ahora, ya formalizaron, hace poco nomás, no hace ni 20 días, ya formalizaron la organización del BRICS. Hay un banco que se va a crear tipo Fondo Monetario o Banco Mundial, que se va a hacer el nuevo banco, se denomina el nuevo banco, y están con el proyecto de definir una moneda para comercializar, para que lo usen los países integrantes de ese BRICS. ¿No? Bien, pero Germán, caramba, hay mucho tiempo para Hay mucho que conversar. conversar, pero bueno, en la televisión ya sabe que tenemos el tiempo limitado. Más bien gracias por... Le agradezco, economista, por estar aquí y hoy habernos ofrecido una charla, vamos a decir, teórica práctica. Tratando en lo posible. Teórica práctica que necesitamos precisamente, Es que no se conveniente. habla ni en las universidades, ya creo. No, de doctrinas económicas no quieren saber nada porque no quieren saber cómo pensaban, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser posible que mantengamos vigente la teoría de Adam Smith de 1776? Y ojo, antes que me olvide, el concepto término globalización, ¿no? Todo el mundo, aquí en Chote inclusive, ¿no? La administración en un mundo globalizado, ¿no? Ya le ponían globalizado, ya para decirse moderno. Y yo en un curso de proyectos en Chiclayo, al coordinador de los que organizaron ese curso, me hablaba de la modernidad, de la actualización, de la sociedad del conocimiento. Pedí la palabra y le dije, doctor, usted no parece tan moderno, le dije así de frente, ¿eh?
Claro, con el tono adecuado, ¿no? Usted no parece tan moderno, dije, porque se habla de la globalización como si fuera un concepto nuevo. Y ese concepto de globalización está expuesto en la teoría del economista Douglas Dillard, y que lo expuso en 1691. Ahí él habla de globalización. Y ahora los modernistas, los modernos, los actualizados, repiten eso como si fuera uno. Se acercó el catedrático después a hablar a mi carpeta. ¿Dónde estudiaste? Me dijo. Ahí saqué pecho, pues, ¿no? San Marcos, pues, ¿no? Muy bien. Gracias, don Germán Ya, Camacho. hermano, ya. Amigos televidentes, de esta manera también nosotros cerramos nuestro programa del día de hoy agradeciéndoles por su preferencia. Dios mediante. Hasta mañana. Buenas noches.